En este vídeo vamos a corregir el análisis sintáctico de tres oraciones simples. Las vemos en pantalla. Con ellas vamos a trabajar sobre todo la prueba de la concordancia, el complemento directo y el complemento indirecto. Vamos con la primera oración. Yo regalaré a Mauricio. Vale, esta oración tendrá sus particularidades, pero vamos a verla paso a paso. Empezamos por identificar el verbo, regalar. Vamos a pensar en qué argumento selecciona el verbo regalar para que su significado sea completo. Cuando hablamos de regalar, en principio tenemos a alguien que regala, aquello que se regala y a alguien que recibe el regalo. Y en la voz activa serían sujeto, complemento directo y complemento indirecto. Quedándonos con esto, vamos a buscar el sujeto de la oración. Para eso hacemos la prueba de la concordancia. Es verdad que en esta oración parece bastante evidente porque aparece un pronombre personal tónico sin preposición delante, pero no está de más que os acostumbréis a hacerla siempre. Como el verbo está en singular, lo pasamos a plural. Yo regalaremos a Mauricio. Y vemos que ha dejado de concordar. Ese yo lo tenemos que pasar a plural también. Nosotros regalaremos a Mauricio. Por tanto, nosotros sería el sujeto aquí, así que podemos volver a la oración original e indicar que ahí el sujeto es yo. Completamos el sujeto indicando que el pronombre personal es el núcleo y nos vamos al predicado. Ahí el verbo es el núcleo y nos queda un sintagma preposicional, a Mauricio. ¿Qué función sintáctica desempeña este sintagma? Pues depende, por eso os pongo esta oración. Quiero que tengáis en cuenta el contexto, y para eso no podemos desligar la sintaxis de la semántica y de la pragmática. ¿Qué función sintáctica va a desempeñar a Mauricio? Pues dependerá del contexto. Si hemos organizado un amigo invisible dentro de la clase y Valeria me dice, yo le tengo que hacer un regalo a Denis, y yo le contesto, pues yo regalo a Mauricio, o yo regalaré a Mauricio, que es lo que estamos analizando aquí, se entiende que Mauricio es el destinatario. Por tanto, en ese caso, habría un elemento tácito, y ese elemento tácito se referiría al regalo, así que desempeñaría la función de complemento directo. Y como Mauricio sería el destinatario de ese regalo, a Mauricio desempeñaría la función de complemento indirecto. Así que la oración quedaría analizada así, pero no podemos analizarla sin un contexto. O sin un contexto estamos abiertos a otras posibles interpretaciones. Bueno, terminamos de analizar esta oración. Ponemos que la preposición es núcleo dentro del sintagma preposicional y que Mauricio es término. Y ahora vamos a ver otra opción. Quitamos ese análisis como complemento indirecto y proponemos otro contexto. Yo soy profesor, en mi aula tengo 25 alumnos y el profesor del grupo de al lado me dice que ellos son 23. Y yo hago una broma y digo, no te preocupes, yo regalo a Mauricio. Ahí a Mauricio sería complemento directo, porque yo estoy diciéndole al otro profesor que le regalo a mi alumno. Entonces, dependiendo del contexto, un sintagma puede desempeñar una función sintáctica u otra. Pero si analizamos a Mauricio como complemento directo, estamos diciendo que cogemos a Mauricio, lo metemos en una caja, le ponemos un lacito y lo damos como regalo. La sintaxis analiza cómo se relacionan las palabras entre sí y para saber en cada momento qué relaciones se establecen necesitamos un contexto. Espero que haya quedado claro esto y si no, preguntad las dudas que tengáis, aunque lo seguiremos trabajando en clase. Vamos con la siguiente oración. Nos quedan los sueños y la rabia. En primer lugar, buscamos el verbo. Tenemos el verbo quedar. Vamos a ver qué argumento selecciona y vamos a volver a la importancia de no desligar la sintaxis de la semántica y de la pragmática. Aquí, cuando usamos el verbo quedar, estamos hablando de las existencias o las obras que todavía hay, como cuando decimos quedan algunas galletas o quedan 2 exámenes esta semana. Y aquí, para que su significado sea completo, el verbo quedar selecciona solo un argumento, que es aquello que queda. ¿Significa eso que el verbo quedar seleccione siempre un único argumento? No, depende del contexto y de lo que necesite para completar su significado. Por ejemplo, si hablamos de un encuentro entre gente, vamos a necesitar como mínimo 2 personas. En ese caso, si el sujeto está en singular, necesitaremos esa persona que queda, que es el sujeto, y alguien con quien queda, que será complemento de régimen verbal. Aunque es posible que estéis viendo este vídeo antes de haber estudiado el complemento de régimen verbal. En ese caso no os preocupéis por eso, que ya llegaremos. Y si el sujeto está formulado en plural, no necesitaríamos más argumentos que el sujeto. Podríamos decir, Ron, Mel y Rubén han quedado, porque con eso ya sería completo el significado del verbo quedar en ese contexto. Pero bueno, volvemos aquí a la oración que tenemos que analizar, y aquí el verbo quedar selecciona solo un argumento. Vamos a hacer ahora la prueba de la concordancia para averiguar el sujeto. Como tenemos el verbo en plural, lo pasamos a singular. Nos queda los sueños y la rabia. Ha dejado de concordar los sueños y la rabia. Tendríamos que decir, nos queda una cosa o nos queda el sueño. Así que eso, lo que hemos tenido que cambiar el número será el sujeto.
Aquí es que tenemos un caso particular de concordancia verbal porque el sujeto está formado por varios elementos unidos por una conjunción copulativa. Así que aunque dijéramos el sueño y la rabia, tendría que concordar en plural. De todas formas, estos casos especiales en la concordancia nominal suelen confundir a los hablantes en general. Por eso aquí recomiendo que cambiemos el sintagma por una cosa o unas cosas, así nos evitamos posibles confusiones. Bueno, como el sujeto es una cosa que está reemplazando a los sueños y la rabia de la oración original, marcamos en la primera oración que los sueños y la rabia es el sujeto, y todo lo demás como predicado verbal. Vamos a terminar de completar el sujeto por dentro antes de pasar al predicado. Aquí tenemos dos sintagmas coordinados que están unidos por la conjunción y. En el análisis sintáctico, esa conjunción la marcamos como nexo. Y luego en cada sintagma ponemos modificador y núcleo, y ya lo tenemos. Ahora pasamos al sintagma verbal. Ponemos que el verbo es el núcleo y nos queda ese pronombre personal átono nos. El problema de este pronombre átono es que puede desempeñar varias funciones. Vamos a recuperar el esquema que ya hemos visto otras veces. Vemos que está en ese tercer grupo que puede ser complemento directo, complemento indirecto o incluso parte del verbo. Bueno, en este caso la opción de que sea parte del verbo la podemos descartar rápido porque no concuerda el número y persona con el verbo. El pronombre está en primera persona y el verbo en tercera persona. Y para que fuera parte del verbo tendrían que concordar en número y persona. Entonces, vamos a centrarnos aquí en la distinción entre complemento directo y complemento indirecto, que es lo que nos interesa en este vídeo. Ya vimos que para distinguir si era directo o indirecto nos podía ayudar mucho buscar el pronombre que se refiere a la tercera persona femenina del plural, porque si es complemento directo va a ser las y si es complemento indirecto va a ser les. Entonces ponemos nos quedan los sueños y la rabia a ellas y ahora vemos por qué pronombre tenemos que cambiar ese nos para que concuerde con a ellas. ¿Les quedan los sueños y la rabia o las quedan los sueños y la rabia? Decimos les quedan y ese pronombre les vemos ahí que es siempre complemento indirecto. Por tanto, podemos señalar en la oración que su función sintáctica es complemento indirecto. Si tuviéramos dudas por un posible leísmo, podemos intentar pasar la oración a pasiva. Y enseguida vemos que no podemos decir los sueños y la rabia les son quedados a ellas. No podemos pasar la pasiva porque no hay complemento directo. Por tanto, eso nos ayuda a asegurarnos de que es complemento indirecto. Y ya por último, cambiamos ese les que habíamos puesto para hacer la prueba y recuperamos el nos de la oración original. Y así nos quedaría el análisis sintáctico de esta oración. Y vamos ya con la última. El jurado le otorgó el Balón de Oro a Rodri, el centrocampista del Manchester City. Buscamos el verbo, tenemos el verbo otorgar. Así que vamos a pensar en qué argumento selecciona para que su significado sea completo. Cuando hablamos de otorgar, necesitamos tres argumentos. Alguien que otorga, aquello que se otorga y alguien que recibe eso que se otorga. Y en la voz activa, como es esta oración, serán sujeto, complemento directo y complemento indirecto. Vamos a hacer la prueba de la concordancia para averiguar el sujeto. Como el verbo está en singular, lo pasamos a plural. El jurado le otorgaron el Balón de Oro a Rodri, centrocampista del Manchester City. Buscamos aquello que ha dejado de concordar. Tendríamos que decir los jurados le otorgaron. Y si los jurados en plural os suena raro porque el premio lo da un único jurado, podéis decir ellos le otorgaron y ya está. El caso es que si el verbo lo cambio a plural, el jurado ha dejado de concordar con él y por tanto es el sujeto, así que lo marcamos en la oración principal. Ponemos que todo lo demás es predicado verbal. Terminamos de analizar el sujeto, que es muy sencillo, modificador y núcleo. Y ahora vamos con el predicado. Indicamos que el verbo es el núcleo. Ahora, aquello sobre lo que recae la acción de otorgar es el complemento directo. En principio, el Balón de Oro. ¿Cómo nos podemos asegurar? Si lo pronominalizamos, como hemos visto antes, lo tendríamos que sustituir por lo. Y podríamos decir, el jurado se lo otorgó a Rodri. Ya sabéis que yo recomiendo que busquemos un sintagma femenino y en plural para distinguirlo más fácilmente, ya que lo también es un pronombre de atributo y además, cuando es masculino y singular, a veces se admite también le como complemento directo. Entonces, para evitar confusiones, mi recomendación es que cambiemos ese sintagma nominal del Balón de Oro. Podemos decir, el jurado le otorgó esas cosas a Rodri, o el jurado le otorgó las llaves a Rodri. En cualquier caso, como ahora tenemos un sintagma nominal femenino y plural, a la hora de pronominalizarlo diremos el jurado se las otorgó a Rodri, y ese pronombre personal átono las es sí o sí complemento directo. Recordad que también podemos pasar la oración a pasiva. Esas cosas le fueron otorgadas a Rodri por el jurado. Y aquí esas cosas sería sujeto.
y como el sujeto de la voz pasiva es el complemento directo de la voz activa, nos hemos asegurado también por esta vía de que esas cosas es complemento directo. Recuperamos ahora la oración original, que no teníamos esas cosas sino el balón de oro, y ponemos que el balón de oro es complemento directo. Y ahora buscamos ese beneficiario, a quien se le otorga el balón de oro. Teniendo ya el complemento directo, en principio es más fácil ver que a Rodri es complemento indirecto. Pero si no lo tuviéramos claro, también podríamos jugar con el femenino plural. Podríamos cambiar a Rodri por a ellas y, lógicamente, también diríamos las centrocampistas del Manchester City, concordando con ellas. Y si ahora lo pronominalizáramos, diríamos el jurado les otorgó el balón de oro. Ese les es un pronombre personal átono que funciona como complemento indirecto. Por tanto, volvemos a la oración original y marcamos a Rodri como complemento indirecto, pero sin dejarnos fuera del complemento indirecto la posición. El complemento indirecto es todo. Y como ese pronombre le que aparece después de jurado designa a Rodri, es también complemento indirecto. Ya sabéis que en castellano el complemento indirecto aparece muchas veces duplicado. Así que lo marcamos también como complemento indirecto y ya tenemos todas las funciones sintácticas de la oración. Ahora nos queda terminar de analizar los sintagmas por dentro. Vamos con el complemento directo. Aquí ponemos modificador y núcleo. Balón de oro es un nombre propio, es el nombre del premio, así que analizamos todo como núcleo. No ponemos qué balón es el núcleo y de oro un complemento del nombre. Prestad atención cuando tengáis nombres propios delante para no equivocaros. Y vamos ahora con el complemento indirecto. Ponemos que la preposición es el núcleo y todo lo demás término. Pero todo lo demás es todo lo demás, hasta Manchester City, porque el centrocampista del Manchester City está explicando quién es Rodri, como vamos a ver ahora. A continuación tenemos un sintagma nominal donde Rodri es el núcleo y todo lo demás una posición explicativa, y esa posición explicativa es un sintagma nominal cuyo núcleo es centrocampista. El determinante artículo es modificador y del Manchester City complemento del nombre. Ahora tenemos que deshacer la contracción. Separamos la preposición del determinante artículo e indicamos que la preposición es el núcleo y el resto término. Y en el Manchester City ocurre lo mismo que antes con el balón de oro. Él es modificador y Manchester City, como es un nombre propio, lo marcamos todo como núcleo. Y ya tenemos las tres oraciones analizadas. Espero que estos análisis os hayan sido útiles para familiarizaros con los argumentos que selecciona el verbo, con la prueba de la concordancia y que os hayan ayudado también a saber identificar el complemento directo y el complemento indirecto. Y ya sabéis, si hay algo que no habéis entendido, anotadlo para poder preguntarlo en clase. Nos vemos en el próximo vídeo.